Como lo adelantábamos, este viernes a las 22 horas en el Foro Cultural de la UNL, en el marco de la Santa Fe Muestra de Cine Independiente, los santafesinos vamos a poder ver el film El Estudiante, que cuenta con la dirección de Santiago Mitre. Esta obra cinematográfica ganó el premio especial del jurado del último Bafisi y ganó el mismo premio en el Festival de Lorcano. Pero ¿quién mejor que el director de esta película para hablar de su film? Buenas noches, Santiago, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? Gusto de tenerte aquí en LT10, en la radio de la Universidad Nacional del Litoral, para hablar de esta película que causó una muy buena repercusión, por lo que venimos leyendo en los distintos medios. Sí, la película se estrenó el jueves pasado en Buenos Aires y por suerte hubo mucha atención de los medios y las críticas fueron muy buenas, mucho mejor de lo que esperábamos, y estamos muy contentos. Bueno, contanos un poquito cómo nació la idea de hacer esta película El Estudiante y contanos cómo fue el proceso de filmación, que por lo que tengo entendido fue bastante particular. Sí, cómo nació la idea ya no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, estuve escribiendo el guión cerca de 2 o 3 años y la película cuenta un poco, es como una especie de relato político centrado en de iniciación política centrado en la Universidad de Buenos Aires, sobre una película de ficción, bueno, que combina, bueno, que según la caracterizan un poco como un thriller algunos, por ahí lo sea, pero sobre todo un relato de iniciación y como una especie de fábula política dentro de la UBA. Se filmó durante 6 o 7 meses el año pasado en distintas locaciones de Buenos Aires, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y a pesar de ser una película así como muy de ficción en su relato y en la construcción de las escenas, está filmada como medio una doble estrategia medio documental, como de registro documental. Muchas escenas estaban filmadas en los lugares donde efectivamente estaban sucediendo, asambleas, marchas, clases, etcétera. Entonces tiene como a pesar de que el relato es como fuertemente de ficción, tiene como una apariencia de realismo muy rara. Utilizaste obviamente lo que estaba ocurriendo en la realidad para trabajar la ficción. Sí, digamos que sí, porque además como es una película de muy bajo presupuesto, está financiada por nosotros, por los que la hicimos, por los que trabajaron, el equipo técnico y los actores y algunas instituciones que nos apoyaron. Tenía escenas que eran imposibles de resolver de otro modo, entonces se tomó esa decisión, además por el realismo que buscábamos para el relato, porque era la única forma de resolver. Digo, la UBA es un espacio hiperpoblado y sí, nosotros no lo podíamos poblar nunca con extras. Con extras, sí, ni hablar. Y una cosa que, bueno, vos contabas recién, se llevó a cabo el rodaje en el 2010 y, bueno, fue atravesado por una etapa política muy particular del país. Sí. Inclusive septiembre del 2010. Claro, bueno, sí, empezamos a filmar nosotros en paralelo a la toma que hubo el año pasado de los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires y filmamos varias movilizaciones en torno a eso. Después una toma muy fuerte en las facultades sociales, fue la toma más larga de los últimos años, estuvieron 41 días tomados los 3 edificios de la facultad reclamando, bueno, que se termine de construir un edificio nuevo y registramos esa toma también, que finalmente mucho del material tal vez no quedó en la película, pero bueno, se filmó y era como parte de lo bueno de hacer una película así tan libre, digamos, con un equipo chico y con esta estrategia semi-documental. Y a los pocos días asesinaron a Mariano Ferreira y eso produjo muchísima movilización porque es el primer estudiante asesinado después de la vuelta a la democracia. Claro. Y bueno, como muchísima movilización y un reposicionamiento muy fuerte de los partidos de izquierda dura en la facultad, y a la semana, bueno, fue la muerte de Kirchner y de vuelta como un resurgir del peronismo, del kirchnerismo que hasta ese momento casi no tenía presencia en las facultades sociales, que es una facultad sobre todo, bueno, manejada por la izquierda. Claro, sí. Así que todo eso me imagino que era muy inspirador para trabajar la película. Bueno, sí, yo siempre me mantuve dentro de la ficción y no quería anclar la película en ninguna situación de coyuntura política, sino como que fuese más un relato general de la época o de cierto modo de hacer política, y me esforcé por no singularizar y por no anclarla a ningún hecho, pero después como la facultad es así como una especie de gran cartelera
sobre la política argentina. Digamos, hay muchas escenas en donde se ve a Mariano Ferreira de fondo en los carteles, o se ve incluso algún stencil de Kirchner, y bueno, y hay como determinadas cosas como que hacen que la ficción dialogue con el momento político en el que fue rodada. Claro. Y contame un poquito la historia que cuenta la película de este estudiante. Dame algunos detalles de las... es la historia de Roque Espinosa, que es un joven que llega a Buenos Aires como para intentar cursar una carrera universitaria. Ya cursó 2 o 3 antes, siempre sin lograr encontrar como qué es lo que quiere hacer, y llega dándose una nueva oportunidad. Al principio lo ves que no está muy interesado en el estudio, sino en salir de noche, en conocer chicas, etcétera. Y en un momento una de las chicas que conoce es una profesora que la ve en una asamblea, una profesora militante, a la que empieza a seguir y empieza a tener una relación, y ella lo introduce en la militancia, en una agrupación, y a partir de ella empieza a militar y entra en contacto con un profesor que es un viejo radical que tiene vínculos políticos con el gobierno de la facultad, que lo toma como una especie de pichón de puntero político o algo así, y cuenta como el ascenso en la estructura, como él va aprendiendo a manejarse como un político, a conseguir cosas, a tener ambición, etcétera. Che, y lo que veía por ahí en los medios que hicieron es hacérsela ver a la película a estudiantes, a militantes de la universidad, y que opinen sobre ella. ¿Qué fuiste recogiendo de la gente que la iba viendo, sobre todo estudiantes? Y militantes, obviamente. Bueno, la película se exhibió poco, y yo todavía no tuve mucho diálogo más allá de las notas que hice, y etcétera, con gente. Ahora estoy organizando con la gente de la Mella, que es una de las agrupaciones de la FUBA, hacer unas proyecciones en la facultad, en donde seguramente vamos a armar un panel y voy a tener una instancia de diálogo. La nota esa, sí, salió una nota en Clarín, creo, donde hablaban 3. Pero sí, me parece como que el enfoque no era demasiado interesante, como por lo menos que no reflejaba demasiado la película, sino como que sostenían una discusión que tienen ellos interna, y que no... Claro. Y sobre todo, digamos, es una película política, y a la gente de la facultad le apasiona la política y le gusta hablar de política, así que va a haber siempre mucha discusión, pero sobre todo lo que me elogian es como poder, digamos, que es la primera ficción que se centra en ese espacio, la militancia universitaria, y que más allá de las diferencias políticas que pueda haber con el personaje o con determinadas lecturas de la película, se narra la política o la militancia como un espacio muy vital en donde se discute y donde se piensan donde se piensan cosas como no hay otro lugar tal vez en la sociedad. Bueno, bárbaro, la vamos a ver y después te vamos a comentar cuál es nuestra mirada. Santiago, me contaba, yo no recordaba bien, pero me contaban los organizadores de la muestra que vos estuviste en Santa Fe en el marco de lo que fue el estreno de El Amor Primera Parte, ¿es así? Claro, sí, estuve en el 2005. Ajá, estuviste en la muestra. El Amor Primera Parte, sí, y estuve unos días ahí, muy buenos, en Santa Fe. El Amor Primera Parte fue una película, vos fuiste uno de los 3 directores. 4 directores, perdón. Fue una película que, realmente tuvo una gran repercusión. Yo tuve la suerte de verla y me gustó mucho. ¿Qué recordás de lo que pasó con esa película, de cómo fue ese laburo? Mirá, a mí me gusta mucho la película, igual la hicimos, era más un experimento que hicimos entre amigos, digo, un poco alentados por Ginás, que había sido como un profesor muy cercano a nosotros en la facultad. Ajá. Y sobre todo lo que se trataba era como de experimentar dentro de un esquema de producción alternativo o sumamente independiente, y hacer una película de ficción con características técnicas casi profesionales, y eso nos produjo a todos como un gran aprendizaje, cómo filmar ficción casi sin recursos. Y en el estudiante eso se lleva, el sistema de producción es parecido, y en eso hubo un aprendizaje que se inició por ahí filmando esa película. La película no sé ni qué opino, es como, le tengo mucho cariño, es algo, un momento que compartí con mis mejores amigos, así que pero qué sé yo, creo que me gusta, no la quiero ver nunca más, porque si la veo vas a encontrar todos los errores. No, pero más allá de que obviamente a uno le cuesta ver las obras o los trabajos anteriores,
porque siempre le va a encontrar errores. La película realmente se sostiene muy bien. Uno que la pudo ver por ahí, digamos, sin conocer obviamente a los directores, que eran sus primeros trabajos, se impresionó muy bien. Bueno, después tenía actores muy importantes que hoy están en este momento, están haciendo laburos en prime time de televisión, por ejemplo. Sí, estaban Leonora Balcarce y Luciano Cáceres, que son dos actores excelentes, y los dos que han desarrollado una carrera. ¿Te acordás cómo fue que los seleccionaron? Realmente el ojo de ustedes es clínico en ese punto. La verdad es que no me acuerdo bien. A Luciano lo vimos en una obra de teatro de Dolte, que se llama de Javier Dolte, un dramaturgo ahí bastante bueno. Sí, lo conocemos, estuvimos hablando con él. Ah, bueno, sí, una que se llamaba Bésame Mucho, que era una obra excelente, y él tenía un personaje buenísimo, y lo vimos en esa obra, y después nos juntamos a charlar, y rápido nos pareció que era el actor indicado para hacer esa película. Y Leonora, no me acuerdo cómo la conocimos, la verdad. Pero hace 5 años. Pero qué bien queda en cámara Leonora. No, sí, es hermosa y es una actriz excelente. Sí, realmente tiene algo que uno por ahí no sabe explicar, pero son esas personas que cautivan a la cámara, ¿no? Al espectador sobre todo. Y bueno, también me gustaría hablar de tu trabajo con Trapero. Sí. Porque vos trabajaste en guiones, sobre todo en la última película. Contame cómo nació ese vínculo y cuál es qué te deja la experiencia de estos trabajos. En Leonera y en Carancho trabajaste. Sí, bueno, fue medio después de él vio El amor primera parte y le había gustado mucho, y se acercó a Alejandro Fadel, Martín Mauregui y yo, que somos que son con quienes tengo una sociedad de guión desde hace muchos años, y juntos escribimos las películas de Trapero, y un poco interesado para conocernos, para hablar de la película, y porque estaba interesado también en si teníamos ganas de desarrollar algún proyecto conjunto, y bueno, y medio de casualidad se dio que él estaba desarrollando una idea que una vez nos contó, y empezamos a escribir. La verdad es que ninguno de nosotros quería ser guionista a priori, todos como nos formamos como directores y anunciamos serlo. De hecho, bueno, yo hice esta película el año pasado, y Alejandro Fadel acaba de terminar de filmar la suya, que se va a presentar ahora cerca de fin de año, y empezamos a trabajar, y la verdad es que es muy placentero, porque ya Pablo es un director al que admiro mucho desde antes de conocerlo. Mundo Grúa, El Bonaerense me parecían de lo mejor de todo el nuevo cine, tal vez lo mejor incluso. Sí. Y bueno, eso es, y sobre todo yo trabajar tanto tiempo en guión, y eso es como que me produjo un aprendizaje que me dio mucha seguridad, y que tal vez era un poco mi refugio a la hora de enfrentar mi primera película con esta. Aprendí como cierto sistema de investigación y de construcción de escenas en tono realista que lo apliqué bastante en El Estudiante también. Claro, y fueron, para hacer esos guiones, leía por ahí en algunas notas que investigaron muchísimo, sobre todo hicieron mucho trabajo de campo en los lugares donde se desarrollan obviamente las acciones de Carancho y de Leonera. Claro, sí, pues son películas de ficción fuerte, también muy de personaje, pero que necesitaban tener una aproximación muy real al tema que retrataban. Entonces era importante, si íbamos a hablar sobre mujeres en la cárcel, entender un poco cómo eran esos espacios y conocer los lugares y poder hablar con mujeres que estuviesen en esa condición, y bueno, incluso también como para entender todo el proceso judicial que llevaban a cabo, cómo es un proceso judicial, digo, que muchas veces no, que siempre toma muchos años y es como bastante complicado. Entonces íbamos a los juzgados, hablamos con jueces, abogados penalistas, bueno, de todo un poco. Y en Carancho el mismo acercamiento, pero para los negocios que hay en torno a los accidentes de tránsito en el conurbano. ¿Y te sorprendió el éxito que tuvieron estas películas, el impacto que tuvieron sobre la sociedad? ¿Carancho y Leonera? Sí. No sé si me sorprendió, yo confiaba mucho en los proyectos y confío mucho en Pablo como director, así que me parece que siempre las cosas que hace están bien y que le aportan una mirada interesante a temas sociales, y siempre desde una perspectiva de ficción narrativa, que a la vez comunica muy bien con el público. Entonces él tiene como, bueno, ese don, si querés, digamos, de poder ser un cineasta fuertemente narrativo y a la vez poder mostrar cosas
echan luz sobre algunos aspectos sociales. Y logró una buena síntesis entre lo que podríamos catalogar como independiente y lo industrial, ¿no? Sí, me parece que de independiente no tiene casi nada ya, digamos. Sí, es un cineasta que filma con muchísima libertad porque él es su propio productor, pero filma una estructura industrial enorme. No, lógicamente, pero quiero decir que aplicó conceptos que, bueno, que comenzó siendo un cineasta independiente, ¿no? Sí, su primera película sí, pero después a partir de la siguiente ya empezó a filmar como... Igual está bien, digo, es un cineasta clásico que sabe trabajar con los materiales y puede filmar en una estructura grande. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a ver tu película este viernes a las 10 de la noche en el Foro Cultural de la UNL y esperamos tenerte por aquí en alguna otra muestra. Sí, me encantaría, de hecho me hubiese gustado estar, pero no me coincide, bueno, con el estreno y con cosas acá en Buenos Aires. Sí, sabíamos. Pero bueno, sí, yo ya hablé con, no me acuerdo cómo se llama. Con Paulo Ricci. Bueno, que voy a ir en otro momento y tal vez dar unas charlas sobre guión y esas cosas. Bueno, fantástico, te esperamos entonces por aquí en Santa Fe, siempre bienvenido y bueno, felicitaciones por el laburo, todavía no vimos obviamente esta última, pero confiamos en tu trabajo. Buenísima esta última. Bueno, maestro, muchísimas gracias por la nota. No, de nada, chao. Bueno, hablábamos con el director de cine Santiago Mitre.